Miguel, hablábamos de la parte de la tecnología y creo que hoy en día también hay que poner el foco en el árbitro como centro, pero también en la parte humana. A mí me preocupa ver muchos partidos donde el equilibrio emocional de un árbitro está siempre como ahí en una cuerda floja. Hay muchos árbitros que se le van los partidos de las manos, que no saben manejar los tiempos. ¿Esto cómo se trabaja? ¿O ya a determinada edad esas cosas no se pueden pulir? No, sí, ¿cómo se van a poder pulir? Por supuesto que se pueden pulir. Primero y principal, no es solamente una sola faceta que hay que trabajar. Tú piensas que yo tuve los últimos 9 años al frente de la Comisión de Arbitraje de la AFA, miembro de la Comisión de Arbitraje de Conmebol y miembro de arbitraje FIFA, y sigo siendo asesor, y tengo un instituto en el cual formo los instructores de toda América. Sí. Entonces, ¿cómo? Sí, claro que se puede, pero en la medida que nosotros pensemos que el VAR nació para darle al árbitro sí o sí lo que tiene que sancionar, estamos totalmente equivocados. Claro. El VAR nace, pero hay que primero que trabajar con los árbitros, y trabajar con los árbitros hay que llevarlo al campo de juego, y llevarlo al campo de juego, practicar durante la semana los aciertos y los errores, con eso se va potenciando. Después hay que trabajarlo con un psicólogo, de la cual se lo fortalece al árbitro, para saber que los errores son parte del juego, y que acudir al VAR como herramienta es como si acudiéramos a un asistente cuando me levanto un fuera de juego, un fuera de juego. Es una herramienta más el del asistente, es una herramienta más, pero no la herramienta principal tiene que ser la tecnología. Entonces hay que partir de esa base. Y otra de las cosas importantes es que yo no puedo mezclar árbitros de campo con condiciones naturales como árbitro de campo, llevarlo a ser árbitro de VAR. No rima, no juegan. O sea, un buen relator, para ir a otra fase, un buen relator no tiene por qué ser un buen comentarista. Y en el arbitraje pasa exactamente lo mismo. Sí, claro. O sea, si yo tengo que, mira, para cuando llegamos al 2018, nosotros de casi 1000 árbitros de todo el mundo, se seleccionó primero los árbitros de campo, y esos árbitros de campo iban a ser de campo, vayan a trabajar de campo. Y después se seleccionó otra tanda de árbitros que iban a ser VAR, que no eran tan buenos árbitros de campo, pero de esa selección se llegaron a elegir los mejores 13 a través de un montón de sistemas operativos que son videotest, un montón de chequeos que se van haciendo, o va seleccionando. Entonces ves que hay árbitros que tienen una precisión, una velocidad, como tú tendrás compañeros que se dan cuenta rápidamente cuando un juego está en fuera de juego, estando en la cancha, y a otros les cuesta. Sí, totalmente. Después tú gritarlo mal. Pasamos, decimos ojo de relator nosotros. El relator normalmente se da cuenta fácil. Perfecto. Entonces tú imagínate que el árbitro es un ser humano que también tiene, los debe de haber que tienen los relatores, por decirte algo, los comentaristas, los aciertos y los errores, que no es humano, es humano. Entonces, ¿quién tiene la calidad para poder seleccionar mejor? Bueno, aquellos que están al frente, aquellos que gestionan. Bueno, hay que trabajar con eso, gestionar con eso, poner una buena tecnología, explicarle al árbitro que tenga bien claro que es una herramienta más, que no es la herramienta principal, y bueno, vamos a ir mejorando, sin lugar a dudas. Miguel, buenas tardes. Agustín Aviaca es mi nombre. Agustín, un gusto. Gracias, igualmente. Tengo dos cortitas, yo suelo consumir bastante fútbol de ascenso. Te voy a preguntar si existe la posibilidad de que en algún momento el VAR empiece a incursionar en esa segunda división, y capaz que antes hablabas de una jugada, si la pelota entró o no entró, capaz que se te va a venir a la mente el partido del Racing Tigre, que se le anula un gol a Racing, creo que es. Yo creo que el fanático, viste, vos le das las explicaciones y los argumentos como está haciendo con nosotros, y no lo va a entender, porque es fanático. Más si es en contra. Cuando es a favor, viste, no dice nada. Ahí está todo bien. Si hace gol con la mano no pasa nada. Claro. Ahora, sin sacarte tiempo, ¿no crees que a veces no se le da lugar a nivel social al error humano que puede pasar? O por ejemplo, cuando dábamos el ejemplo de la jugada de Unión en Boca, ¿no? Las perspectivas. Yo creo que no está permitido el error, ni para el futbolista ni para el árbitro. Es decir, no se puede equivocar porque es profesional. Como si no, ¿viste? Me parecía esas dos cortitas para que nos puedas ayudar. Mira, muy sencillo. Primero y principal, para ir tratando de solucionar sus problemas, hay que salir y explicar. El árbitro se equivocó.
Claro. El árbitro no, tuvo un acierto por esto y por esto. Y si el árbitro se equivocó por esto, por esto, por esto. Entonces esclareces, más allá que no vas a dejar conforme al 100% de los simpatizantes del equipo que perdió, se siente perjudicado, pero hay un 45-50 que se va a empezar a sumar matemáticamente, no geométricamente, pero sí matemáticamente, y va a tratar de interpretar de que el árbitro es un ser humano. Si fuéramos árbitros de rugby, vamos al tercer tiempo y todos nos agradecen porque gracias a nosotros, si fuéramos árbitros de rugby, se pudo jugar el partido. Claro, hay otro respeto aquí, ahí. Por supuesto, acá se reinvierte, y entonces aquí el árbitro es el malo de las películas, que esto es el tiempo y todo el tiempo. Nosotros lo perdimos y hay que buscar un culpable. El primer culpable automáticamente no van a ser mis jugadores, tiene que ser otra persona. ¿Y quién es la persona primera que se lo carga? Al árbitro. Exacto. Es propio del folclore sudamericano, quizás, si es propio del folclore sudamericano. Hay cosas que para solucionar, sí, hay que tener en el tribunal de disciplina mano dura. Y cuando nosotros somos latinos, yo soy latino y hago exactamente lo mismo que hacen la gente, mejor no la dentro de la cancha, pero la de afuera de la cancha. Somos hijos de rigor, entonces en la medida que se los sancionen con la dureza suficiente, que no sea que por el error del pescuezo un árbitro y luego sujetaron ahí y le dan 5 fechas nada más, bueno, entonces viva la pepa, entonces no se pierde el respeto por todo, o sea, es un bombo. Los árbitros tienen que progresar, la comisión tiene que gestionar, de explicar por qué se equivocó y no se equivocó, el club de disciplina tiene que cumplir, ser un poquito más duro, y bueno, yo creo que de esa forma por lo menos se va encuadrando un poco mejor la cosa. Tal cual. Y Miguel, te dejó pendiente, Agustín, la del ascenso. La del ascenso, la de la Vera sin No, sobre el todo. ascenso, perdón, me había olvidado. Sí. Bueno, yo eso no te lo puedo contestar, eso habría que preguntárselo a los dirigentes. Yo no creo que si no han invertido todavía en mejorar la tecnología que tenemos nosotros, me parece un poco difícil que se coloque en el ascenso. Y no es posible que se coloque para un partido. Claro. Y los demás no tengan esa ventaja. No, tiene que ser para todos los partidos o para ninguno. Ahí nos chocamos que bueno, que la tecnología, no podemos poner la cantidad de cámaras, bueno, hay un montón de circunstancias que hay que hacer una inversión muy grande. Bueno, si lo hacen me parece extraordinario, no lo pongo en duda, pero me parece un poco difícil que lo hagan. Miguel, por último, y agradeciéndote el contacto, por supuesto, ¿crees que la cantidad de partidos en primera, teniendo una primera división de 28 equipos y 14 partidos todas las fechas, perjudica a la evolución del arbitraje, sobre todo para llegar a esa elite que es primera división? Sí, sin lugar a duda. No te imagínate que de los 25 árbitros que más o menos son de primera división, hay algunos que llegaron por la necesidad de cubrir esos partidos. Por esa necesidad, bueno, tienen partidos, por supuesto, con una discontinuidad mayor en no tener una buena actuación. Pero después se mancha todo, o sea, todos nos vestimos de negro, todos somos iguales, no importa si sos de A o sos B, somos todos iguales y todos nos cargamos con una mochila de los aciertos y errores. Pero bueno, nada, los dirigentes son los dueños del balón, los árbitros somos empleados de los dirigentes, que tú no lo creas, así se maneja. Entonces los árbitros lo que tienen que hacer es esperar de que los dirigentes tomen decisiones de achicar, no agrandar más los torneos. Mira, yo cuando pasamos de 10 partidos que teníamos, tuvimos que pasar en menos de 3 meses a 15 partidos. Claro. O sea, tuvimos que inventar 5 árbitros que eran de Nacional B y llevarlo inmediatamente a Primera División. Bueno, por supuesto que tuvimos nuestros aciertos y errores, tuvieron que elegir, y después nuestros aciertos y errores tuvieron los árbitros, porque algunos no estarían preparados para jugar ese tipo de encuentros, etcétera, etcétera. Y si tú te fijas, vas a ver que los partidos más importantes y sobre el equipo más mediático, no importa los nombres, siempre lo dicen los mismos. Claro. Y eso no ayuda. Sí, claro. Tratan de que la repercusión sea menor, poniendo siempre a los mismos nombres y a los mismos. Se hace de buena fe, no se hace de mala fe, o sea, se tiene más seguridad. Yo voy en función a la pregunta tuya. Sí, entendí perfecto, Miguel. Es más difícil encontrar 14 árbitros que sean de élite y es más difícil. Claro, totalmente. Miguel, muchas gracias por el contacto. No, al contrario, gracias por haberme llamado.